conceptos había dicho nada. previos. ¿Listo? Y vamos a empezar con cuáles son los límites de la abdomen. Entonces, ¿cuáles son los límites del abdomen? Sí. Empieza. Con el centro. ¿Listo? Los límites del abdomen superiormente son la sigmoides y el borde que forma el arco costal. Inferiormente vamos a encontrar que sería la pelvis mayor a partir de la apertura estrecha de la pelvis. Apertura pélvica superior, pues techo pélvico superior. Sí. Que vamos a encontrar, se va a conformar con los rebotes óseos, que son la cresta ilíaca, sus esquinas ilíacas, la rotación superior, continuamos hasta la sección del pubis, los tubérculos pubis, también la rama superior del pubis, y eso anteriormente, posterior, porque vamos a encontrar la columna vertebral superior lumbar. Y eso, y el sacro. ¿Listo? Entonces tenemos unos límites óseos, como los describieron, apófisis lipoides, borde costal, y vamos a sacar la parte posterior. Recuerden acá que seguimos con costilla número 11, costilla número 12, y ahí sí, la parte posterior después, todas las vértebras, grupos vertebrales, lumbares. En la parte de la pelvis, entonces también hace parte de nuestra cavidad abdominal, pero tenemos un límite, pero no es un límite muscular, sino es un límite óseo, como lo dijo el compañero, que es este, el estrecho de apertura pélvica superior. Si nosotros le agregamos músculos, como ustedes ya lo saben, entonces tenemos una pared anterior, una pared anterolateral y tenemos una pared posterior. Esto es la configuración muscular de las paredes. Tenemos una parte superior que corresponde al diafragma, pero inferior no hay músculo. ¿Listo? Por lo tanto, la cavidad abdominal es contigua, es una cavidad abdominopélvica. Significa que hay órganos en la cavidad pélvica propiamente dicha que pueden llegar a cavidad abdominal. Por ejemplo, el útero en una mujer grávida o la vejiga, ¿verdad? Cuando está repleta. ¿Listo? Entonces, ¿dónde están ubicadas las siguientes estructuras anatómicas? Y esto les va a recordar la anatomía de superficie. Nosotros podemos dividir el abdomen en cuadrantes o en segmentos. Y aquí la pregunta es, el apéndice, el sigmoide, el uréter, las asas libres, el recto, ¿dónde están ubicados? Entonces, como dijimos, como es una contiguidad, vamos a tener aquí cada una de estas estructuras en parte lo que es la pelvis baja. ¿Listo? Lo que es la pelvis mayor, que son los sigmoides. ¿Listo? Asas libres, recto. Y acá, entonces las vamos a identificar. La cavidad abdominopélvica va a ser contigua. ¿Cuál es el límite? El estrecho pélvico superior. En este esquema logramos verlo en rojo como tal, lo que es cavidad abdominal, el verde como tal cavidad pélvica. Y en la parte inferior, imagínense que la pelvis alberga otra región, que es el perineo. Y el límite ahí, si es un límite muscular, que va a corresponder al diafragma pélvico. Nosotros estamos viendo en este corte sagitario, entonces las estructuras de la cavidad abdominopélvica, y reconocemos desde este punto, que es el sacro, la parte más anterior, hasta la sínfisis púbica, el estrecho pélvico superior. Por lo tanto, sabemos que esto es órganos abdominales y acá órganos pélvicos. Y cuando lo vemos en cuadrantes, esta es la imagen que ustedes tienen que tener ya clara. Tenemos por cuadrantes y segmentos. Esta imagen corresponde a segmentos. Entonces, ¿dónde van a estar nuestros órganos pélvicos? Entonces, ustedes reconocen que acá hay tres segmentos. ¿Cómo se llama? Recuérdenme cómo se llama este. Fosa ilíaca derecha. Este. Fosa ilíaca
derecha, este, Hipocondrio. no, hipogastrio, y este, posiliaca izquierda. Ahora, estos tres segmentos que ustedes han recordado nos van a agregar qué tipo de estructuras abdominopélvicas. ¿Listo? Porque, miren, tenemos una línea horizontal que está prácticamente sobre esas crestas ilíacas, intertuberosidades en las crestas ilíacas, pero entonces, ¿dónde están nuestros órganos de la cavidad pélvica propiamente dicha? ¿En qué región, en qué segmento van a estar? Aquí, en el hipogastrio. ¿Listo? Entonces, para que ustedes empiecen a identificar, miren, acá tenemos lo que corresponde a esta línea horizontal, puede ser entre los dos tubérculos, y acá el estrecho pélvico superior, a donde corresponde prácticamente a este nivel. ¿Listo? Así ustedes van a identificar mejor las estructuras anatómicas. Seguimos. Entonces, por lo tanto, sí o sí vamos a tener que recordar que es la pelvis ósea. ¿Listo? Y como ya he mencionado, los huesos, articulaciones, ligamentos y forámenes, los estrechos, los músculos y fascias, y reconocer nuestra cavidad pélvica. El perineo lo vamos a abordar en las siguientes sesiones. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la pelvis ósea, aquí la vemos conformada. Tenemos unas estructuras que forman el esqueleto axial, como es el sacro, y la cintura pélvica, que ustedes saben, son los dos huesos coxales. En conjunto, vamos a tener 4 huesos. ¿Y cuál me falta mencionar? Uno que usualmente olvidamos y que le restamos importancia, y es el coxis. Acá ustedes ven el número 5, el coxis, pero en pelvis y perineo, el coxis es muy importante. ¿Listo? Entonces son 4 huesos. Acá tenemos sacro, coxis y los dos huesos coxales. ¿Listo? Repito acá, coxis, que no se nos olvide, a pesar de su tamaño comparado con las otras estructuras, pero va a ser muy importante. ¿Qué más vamos a recordar? Entonces, las funciones de la pelvis ósea. ¿Para qué nos sirve? Uno, resistir y soportar el peso, transmitirlo hacia los miembros inferiores. Esto nos va a proporcionar puntos de inserción muscular para diferentes regiones, como lo han visto, abdomen, dorso, para miembro inferior, para el peine y el piso superior. Vamos a tener que va a contener y proteger, sostiene órganos abdominopélvicos y al útero cuando es una mujer gestante. Va a permitir el paso de sus porciones terminales de las estructuras del abdomen o de la cavidad pélvica hacia el perineo y proporciona, a través de un parte óseo y de membranas, proporciona un punto de inserción a la membrana perineal y a las estructuras del pene, como los cuerpos eréctiles de los genitales externos. Por lo tanto, la pelvis ósea, si ustedes se dan cuenta, cumple diferentes funciones en relación con las otras regiones corporales. ¿Listo? Y vamos a recordar entonces los huesos. Voy a abrir por última vez, entonces en mis sesiones intenté llegar 15 primeros minutos. Después, no, abro puerta, ¿listo? ¿Por qué? Porque me distrae el golpeteo, ¿listo? Entonces, para que por favor avisen a los otros 80 estudiantes que hacen falta, después de las 15, no entran. Jamás me hubiese sentado frente y nunca me voy a sentar. No, el cambio más esperado de todo el semestre. Yo me perdí. Marica, what the fuck. Entonces, vamos a recordar que el coxal lo vamos a ver en esta lista anterior. El coxal es un hueso que está conformado por 3 huesos, el isquion, el pubis y el ilium, ¿verdad? Ahora, en la parte anterior superior vamos a tener el ilium, anterior inferior vamos a tener el pubis y posterior inferior vamos a tener el isquion. Hay un punto donde estos 3 huesos se van a articular en
Inicialmente iba a ser acá en el acetábulo por un cartílago que es el cartílago trirradiado, pero después de los 17, 18 años ya se osifica y vamos a tener los tres huesos fusionados y es una sinostosis. Identificamos acá entonces que tiene una cara endopélvica y va a tener una región glútea también, una cara exopélvica. Vamos a reconocer accidentes óseos o marcaciones óseas importantes para la cavidad pélvica. Y ustedes acá recordarán entonces en esta vista, en la parte posterior, unas superficies articulares. Vamos a tener una cara auricular que va a formar una articulación sinovial plana. Y en la parte posterior vamos a tener una tuberosidad, que es la tuberosidad ilíaca, que va a permitir otra articulación con el sacro, que va a ser la articulación sindesmosis, que es otra sacroiliaca en esta región. En los bordes reconocemos las espinas ilíacas, posterosuperiores y posteroinferiores. Nuevamente nuestra cresta ilíaca. Y en la parte anterior vamos a tener las espinas ilíacas anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. Todo esto corresponde entonces a nuestro hueso ilíaco. Esta va a ser entonces la porción endopélica del hueso ilíaco y vamos a ver una depresión que es la fosa ilíaca. En la parte inferior entonces se va a articular con los otros huesos que hemos mencionado. Y acá vamos a tener la articulación con la rama superior del pubis y nos va a formar la eminencia iliopúbica, un punto de referencia importante. Adicionalmente vamos a ver que se está formando acá una línea, que es la línea arqueada del ilíaco, que se continúa con esta rama superior del pubis, una parte específica que es la línea pectínea uripecten del pubis. Hacia medial nosotros identificamos entonces el cuerpo del pubis y hacia inferior la rama inferior del pubis, que se va a articular con la rama del isquion y va a formar la rama isquiopúbica, también un punto de referencia importante para la pelvis ósea. Ahora, vamos a tener en el ángulo inferior la tuberosidad isquiática, que si ustedes recuerdan es el accidente óseo donde ustedes están sentados en este momento y se transmite el peso. Después tenemos hacia superior el cuerpo del isquion, y continuamos entonces en la parte externa viendo el acetábulo, donde se va a articular el fémur. En esta vista posterior entonces identificamos nuevamente los huesos. Acá tenemos en la cara exopélvica el hueso ilion, acá el isquion, y alcanzamos a ver algo del pubis. Nos interesa acá, en la parte posterior, estas escotaduras. Entonces, en el borde posterior vamos a tener nuevamente espina ilíaca posterosuperior, la posterior-inferior y una escotadura o incisura, que es la incisura isquiática mayor. Ya van a recordar desde el miembro inferior lo importante que va a ser esa escotadura para la formación de un foramen, el foramen ciático mayor. Ahora, vamos a ver que tenemos una división con las siguientes incisuras, escotadura, que es la ciática menor, por un relieve, que es la espina isquiática o ciática. Un punto de referencia para recordar nuestra pelvis ósea. Entonces acá tenemos nuestra vista posterior y ahora vamos a ver una vista superior donde ya vamos a identificar lo que es la pelvis falsa y la pelvis verdadera. Tenemos en esta vista superior nuevamente el hueso ilion, acá tenemos el pubis y en esta parte va a ser el isquio. ¿Qué tenemos en esta vista superior? Entonces recordemos una superficie articular para el sacro. En la parte anterior, repito, la superficie auricular va a ser plana y una posterior, que la vemos acá, que va a ser más rugosa. Ahora, miren acá, se ve un arco y va a ser la línea arqueada del ilion, que se continúa, como hemos dicho, con la línea pectínea para llegar hacia medial con la cresta del pubis y finalmente con el tubérculo del pubis y finalmente con la cresta del pubis. Y este es un punto de referencia importante para ya empezar a limitar el estrecho pélvico superior. ¿Qué le vamos a adicionar? El hueso sacro. Recuerden, el sacro hace parte del esqueleto axial. Son 5 vértebras fusionadas en forma triangular, con una base superior, con un vértice inferior y va a tener 2 caras. Esta es la cara endopélvica, que ustedes recuerdan, prácticamente tiene una concavidad anterior. Aquí reconocemos entonces los forámenes sacros anteriores,
¿Listo? Y unas crestas que van a ser las líneas transversales, como remanente de la fusión de estas 5 vértebras. En la parte lateral vamos a reconocer también una superficie que es el área del sacro, y en la base, la parte más prominente anterior, se reconoce como el promontorio. El promontorio es un punto de referencia importante para trabajarlo ahorita en nuestra pelvis ósea. ¿Listo? En la parte inferior, en el vértice, entonces vamos a tener lo que va a ser la articulación con nuestro coxis. ¿Listo? Vista posterior rápidamente, entonces, aquí vamos a tener la cresta sacra media, tenemos las crestas sacras intermedias y las crestas sacras laterales. Los agujeros sacros posteriores, donde van a emerger los ramos posteriores de los nervios. Ahora, vista lateral. Esta vista lateral es muy importante que le presten atención. Nuevamente, la concavidad anterior, ustedes van a reconocer, pero esta concavidad va a ser diferente respecto al sexo. Fíjense en esta imagen que estoy señalando, vamos a tener 2 sacros, pero los 2 sacros son diferentes. ¿Por qué? Este sacro corresponde al sacro de una mujer y este al de un hombre. ¿Cuál es la diferencia? La curvatura, esa concavidad. Inicialmente en la mujer vamos a tener que esas 3 primeras vértebras sacras van a ser más rectas y después vamos a tener la curvatura hacia el frente. Ahora en el hombre ustedes ven que la curvatura va a ser más bien continua. Adicionalmente, en la vista superior de estos sacros identificamos que la base va a ser mayor en el hombre y en la mujer no. Igualmente, miren, las alas del sacro, entonces van a tener una disposición diferente, con lo cual al articularlos, el sacro con los coxales, pues nos va a formar una pelvis ósea diferente. ¿Listo? Finalmente aquí, entonces el coxis, como les mencioné, en pelvis y perineo es muy importante, pues nos va a servir de inserción de diferentes estructuras musculares y ligamentosas. Y acá vamos a reconocer que es un vestigio de 3 a 4 vértebras, una base superior, un vértice inferior. Acá reconocemos parte de las astas del coxis y su vértice. Cuando articulamos los huesos que hemos mencionado, entonces tenemos articulación sacroiliaca, que es prácticamente 2 en una anterior, que son con las superficies auriculares de ambos huesos, y va a ser una articulación sinovial plana, y una parte posterior, que es una articulación fibrosa tipo sindesmosis, y va a ser la sindesmosis más grande que tenemos. Ahora, eso me permite que el soporte del peso, o la transmisión del peso, vaya a esos huesos coxales. ¿Listo? Ahora, en la parte anterior necesito también unirlos por una articulación que es la sínfisis púbica, una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Y aquí prácticamente he unido todo mi anillo. ¿Listo? ¿Qué nos falta mencionar? La articulación entre el sacro y el coxis, que sería una articulación sacrocoxígea, es una cartilaginosa tipo sínfisis. Ahora, la han visto en miembro inferior y en dorso. Entonces aquí, articulación lumbosacra es una articulación también tipo sínfisis mediada por un disco intervertebral. Tanto cartílago para que nos sirve, para conferirle rigidez a nuestros huesos, a nuestra pelvis. ¿Listo? Pero adicionalmente nos permite que sea un poco flexible frente a ciertos movimientos, sobre todo cuando hay un estímulo hormonal. En la gestación, en el embarazo, hay unas hormonas como la relaxina que permiten que estas articulaciones se dan un poquito por los ligamentos. ¿Listo? Ahora, hay solo una que es sinovial, la sacroiliaca en la parte anterior. Vamos a ver. Entonces, acá nuevamente, una vista lateral, acá un corte axial, una vista superior, que estamos viendo esa articulación. 2 en 1, el combo. La parte anterior, sinovial plana, la parte posterior, una sindesmosis. Dijimos que al ser fibroso nos confiere resistencia, pero esta que es sinovial plana nos permite cierto movimiento. ¿Y cómo se llama ese movimiento de la articulación sacroiliaca? Es un deslizamiento que va a ser la notación y la contranotación, y va a ser fundamental en el parto. Por lo tanto, aquí prácticamente se forma un eje donde se va a balancear el sacro.
¿Listo? Ahora, el peso va a ser transmitido y necesito ligamentos que me refuercen esa articulación. Vamos a tener ligamentos sacroiliacos anteriores, los que estoy mencionando acá, sacroiliacos posteriores y los interóseos, que los estamos viendo en este post. ¿Listo? Y en esta imagen, visto lateral, los sacroiliacos. Ahora, los sacroiliacos posteriores son importantes porque de ahí también va a derivar un ligamento que nos va a sacar estas escotaduras. ¿Se acuerdan cómo se llama el ligamento? El sacrotuberoso. ¿Listo? Entonces sus fibras también van a ser relacionadas con este ligamento sacroiliaco posterior. Y acá en esta imagen estamos viendo cómo el peso corporal entonces va a ser transmitido hacia los dos huesos coxales. Sin embargo, con la articulación sinovial plana va a haber un balanceo en ese sacro. ¿Y quién lo va a limitar? Los ligamentos que vamos a mencionar, el sacrotuberoso y otro ligamento que va a ser el sacro espinoso. ¿Listo? Y con eso entonces va a limitar ese balanceo para permitir que sea una estructura que soporte el peso y lo transmita de forma adecuada, sin que haya una pérdida articular entre el sacro y los coxales. Estos son los movimientos que se generan en el sacro, que va a ser el movimiento de nutación y contranutación. ¿Listo? Nutación. Ustedes ven que la parte superior se desplaza, se balancea hacia anterior, mientras que la inferior se va hacia posterior. Y la contranutación sería el movimiento opuesto, fundamental en el parto. Y también vamos a ver en estas flechas azules cómo va a haber una modificación de la relación del sacro con el ilíaco con las aperturas o los cambios en las aperturas de los estrechos pélvicos superiores o inferiores. Va a haber un aumento o una disminución de estos estrechos gracias a los movimientos de rotación medial y lateral que se tienen a nivel de la articulación coxofemoral. Y ahora le vamos a agregar a los forámenes pélvicos. Nosotros recordamos entonces que se generan unas escotadoras que se van a cerrar con los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Rápidamente vamos a recordar entonces el foramen ciático mayor y foramen ciático menor. Si ustedes se dan cuenta, estos forámenes nos permiten la comunicación con otras regiones. ¿Cuáles son las regiones? Región glútea y perineo. ¿Listo? Acá tenemos foramen ciático mayor, entonces en relación con nuestra escotadora ciática mayor, miren acá la espina ciática, y lo va a estar cerrando el ligamento sacroespinoso y el sacrotuberoso. Aquí en el foramen ciático mayor vamos a tener estructuras que van a pasar en relación con el músculo, que va a ser el músculo de nuestra pared de la cavidad, la pared posterior de la cavidad pélvica, y también ustedes lo han visto en miembro inferior como músculo pelvitrocantero. Ahora, este músculo, ¿cómo se llama? Músculo piriforme, anteriormente llamado músculo piramidal. Este músculo está saliendo por el foramen ciático mayor y me está generando dos espacios, un espacio superior e inferior. Foramen suprapiramidal o suprapiriforme y otro infrapiriforme, con lo cual me permite el paso a estructuras. ¿Cuáles son? En la parte superior, los vasos glúteos superiores y sus nervios, y en la parte inferior, principalmente el nervio ciático, junto con los nervios glúteos inferiores, estructuras neurovasculares, glúteos inferiores, el femorocutáneo posterior, nervios para el femoral y el cuadrado femoral, y algo muy importante que vamos a ver en perineo, los vasos cuerdos internos y el nervio. ¿Listo? Entonces aquí vamos a identificar el paso de estas estructuras y ahora vamos a ver el foramen ciático menor. El foramen ciático menor entonces nos va a permitir el paso de este músculo, que es el músculo obturador interno, un músculo pelvitrocantérico que también vieron en miembro inferior. Ahora, este músculo va a ser muy importante en nuestra pared lateral de la cavidad pélvica. Y junto a él van a pasar o van a entrar hacia la parte inferior los vasos pudendos internos, ¿no? Y el nervio púbico.
Muy importante este foramen, porque miren, entran las estructuras, salen las estructuras por el foramen ciático mayor y entran por el foramen ciático menor. ¿Listo? Y su trayecto es para ubicarse en esta parte inferior del obturador interno. Van a pasar pegaditos en relación con una fase que va a formar el conducto pudendo para llegar a toda la región del pelo. Vamos a agregarle otra comunicación, acá ustedes ven, en la parte anterior inferior vamos a tener el canal obturado donde van a pasar el paquete nerviovascular obturado, arteria y vena obturatriz y el nervio obturado. ¿Para llegar a dónde? ¿Se acuerdan? Muy bien, al compartimiento medial del muslo. ¿Listo? Y con esto hemos revisado entonces parte de sus forámenes. Quiero que vean esta vista inferior, ¿listo? De nuestra pelvis ósea. Acá estamos identificando entonces lo que corresponde al estrecho pélvico inferior. Tenemos una membrana que va a ser la membrana perineal y acá identificamos el ligamento sacrotuberoso. Miren, aquí está la espina ciática y vemos entonces los dos forámenes. Miren, aquí vamos a tener entonces el paso a estructuras desde el foramen ciático mayor hacia el foramen ciático menor para llegar aquí al perineo. ¿Listo? Miren, aquí tenemos el límite superior, el diafragma pélvico, que ya lo vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Listo? Vamos a continuar entonces con las aperturas. Apertura o estrecho. ¿Listo? Y en este caso, en la vista superior vamos a identificar los dos. Miren acá, estrecho pélvico superior y acá estrecho pélvico inferior. ¿Cuáles van a ser los límites entonces? Identificamos en la parte posterior el promontorio, miramos en la base del sacro, entonces promontorio, que es la parte más prominente. Después nos vamos hacia la parte lateral que corresponde a las alas del sacro y continuamos con nuestra línea arqueada. Que sigue, vamos a tener la línea pectínea, o el pecten del pubis, y aquí se continúa con la cresta púbica. Así pues delimitamos prácticamente un anillo a ambos lados y ese corresponde al estrecho pélvico. En cuanto al estrecho pélvico inferior, vamos a agregarle los ligamentos que tenemos. Vamos a empezar por la parte más anterior. Tenemos la sínfisis púbica, las ramas isquiopúbicas y llegamos a la curiosidad isquiática. Y hacia la parte inferior-lateral vamos a tener el ligamento sacrotuberoso. Posterior vamos a tener el coxis. Y así pues se forma entonces la apertura del estrecho pélvico inferior. Y con esto ya podemos dividir la pelvis ósea. ¿En qué la vamos a dividir? En una pelvis mayor o falsa y una pelvis menor o verdadera. Igual, como les mostré en los segmentos corporales, identificamos según nuestras regiones lo que es pelvis mayor y lo que sería la pelvis menor. Ahora, dijimos, entre pelvis mayor y pelvis menor, ¿cuál es el límite? El estrecho pélvico superior. Y en la parte inferior, reconocemos acá estrecho pélvico inferior, pero le vamos a agregar otra región, el perineo. Todo esto va a corresponder al perineo. Y la pelvis ósea, entonces, va a estar en relación con el perineo, con la parte más profunda del perineo, que ustedes la ven acá en este color verde oscuro, ustedes ven, entonces, perineo en relación con esta parte inferior de nuestra pelvis ósea. ¿Cómo vamos a orientar la pelvis? Entonces, iniciamos con los siguientes puntos. Las espinas ilíacas anterosuperiores van a estar en un plano vertical al mismo nivel que el tubérculo púbico. Por lo tanto, nuestra pelvis va a tener una angulación. ¿Cuál va a ser la angulación? El estrecho pélvico superior van a estar respecto al plano horizontal unos 60-70 grados, mientras acá el estrecho pélvico inferior va a estar en relación con ese plano horizontal con unos 15 grados. Y así es como la tienen que ubicar cuando están en anfiteatro,
para ubicar correctamente la pelvis. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a identificar un plano horizontal acá entre el coxis y la sínfisis púbica, el borde superior de la sínfisis púbica, miren que se encuentra en el mismo plano. ¿Qué más vamos a reconocer? Entonces, que los cuerpos, el cuerpo púbico y el arco púbico, entonces van a estar prácticamente en un plano horizontal en un plano horizontal. Es decir, que esta región va a mirar hacia el suelo. Y es importante para reconocer que el peso de las vísceras va a estar sobre esta región, no en la parte directamente muscular, sino que va a tener un apoyo óseo. Y vamos también a reconocer que la pelvis, por su disposición, va a tener un eje curvo. Entonces acá el eje pélvico, si ustedes se dan cuenta, va a ser curvo por la exposición, por la orientación que realizamos en la pelvis. Entonces forma un arco abierto hacia adelante. Y ahí, en las líneas que están discontinuas, identificamos el estrecho pélvico superior y el estrecho pélvico inferior. ¿Qué más vamos a estudiar? Hay unos tipos de pelvis. Si bien reconocemos que hay huesos comunes a los sexos, no todos los huesos son iguales. Su configuración hace que las pelvis óseas se identifiquen en 4 tipos: en antropoide, ginecoide, androide y platipeloide. Y estas son las reconocidas internacionalmente. Sin embargo, no todas las pelvis cumplen estos requisitos y se enmarcan en uno de estos, pero van a tener características que las van a ubicar. Nosotros de cuáles vamos a hablar: de la ginecoide y del androide, es decir, de la de la mujer y la del hombre. El resto pues lo van a revisar más adelante. Ahora, ustedes ven acá en la vista, entonces que tenemos 2 pelvis diferentes. En la parte superior y en la parte inferior vamos a reconocer que la superior va a ser la androide, porque los huesos que lo están formando, si ustedes se dan cuenta, nos configuran la pelvis que va a ser más alargada, y que en la parte inferior, en relación con las ramas inferiores del pubis, se forma un arco, y este arco va a ser bastante agudo comparado con el arco que se forma en la mujer. Acá tenemos un ángulo obtuso más o menos mayor de 90 grados, y acá vamos a tener uno agudo en relación con unos 70 grados. Y esto nos hace también evidenciar que las características de los forámenes obturadores van a ser diferentes. Aquí van a ser más agrandados, mientras que acá van a ser más alargados. Fíjense también las fosas ilíacas. Las fosas ilíacas acá no son tan profundas comparadas con la pelvis androide. Así, ustedes entonces están evidenciando cómo las pelvis, los huesos, están configurados de forma diferente en estos casos. Y vamos a agregar algo adicional, y es las escotaduras. Miren acá la escotadura ciática mayor y la escotadura ciática menor en una pelvis masculina comparada con la femenina, y adicionalmente la espina isquiática. ¿Qué características vemos? Que en el hombre son más profundas y más marcadas, mientras que en la mujer no tanto. Y eso nos permite que los diámetros que se generen en los estrechos se modifiquen, sean mayores en una pelvis ginecoide que en una androide. Esta es una tabla que nos está entonces comparando las características generales. Ahora, los diámetros. Es muy importante reconocer entonces que las pelvis son diferentes y que hay una forma de medirlo que es a través de los diámetros. Los diámetros vamos a reconocer 3. Los nombres pueden variar en clínica, pero quiero homogeneizar los términos con esta presentación. Vamos a reconocer 3 diámetros en la parte anteroposterior, que van a ser el conjugado anatómico, el conjugado obstétrico y el diagonal. ¿Listo? ¿Y cómo los vamos a definir?
El conjugado anatómico va a partir del promontorio y va a llegar al borde superior de la sínfisis púbica. El conjugado obstétrico también está en relación con el promontorio y lo vamos a ver hasta la parte posterior de la sínfisis púbica, mientras que el conjugado diagonal es del promontorio al borde inferior. Esos son los 3 diámetros que vamos a trabajar para medir nuestra pelvis ósea. Y ustedes ya lo imaginarán, esos diámetros, pues dependiendo del tipo de pelvis, van a ser diferentes. ¿Y para qué nos sirve? En clínica vamos a reconocer estos diámetros en una mujer para ver viabilidad de un parto vía vaginal, es decir, si ese feto puede atravesar esa cavidad. Ahora, aquí está conjugado anatómico, conjugado obstétrico y conjugado diagonal. ¿No? Y la pregunta es, ¿cuál puedo medir de estos 3 en un paciente? En una pieza, yo puedo medir los 3, pero en un paciente, ¿cómo los puedo medir? ¿Puedo medir los 3? ¿No se pueden medir? Sí, se pueden medir. ¿Cuál se puede medir? Sí. Y conjugado diagonal. No se puede, se puede. Conjugado diagonal. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo vamos a hablar ese diámetro. Ahora, en la parte posterior, ahora vamos a ver otros diámetros, pero esos van a ser diámetros transversos. Reconocemos entre 3 en diferentes niveles. En la parte superior, un diámetro transverso, que es la parte más amplia en relación con el estrecho pélvico superior. Después tenemos un diámetro interespinoso en relación con nuestras apófisis espinosas, con nuestras espinas isquiáticas. Y en la parte inferior, un diámetro intertuberoso en relación con cada una de estas tuberosidades isquiáticas. Y eso también nos va a ayudar a medir si ese feto en una pelvis femenina puede pasar. ¿Listo? Ahora, 1, 2 y 3. ¿Listo? Así es como se va a medir uno de los diámetros, el conjugado diagonal. Ustedes se dan cuenta, entonces vamos a introducir 2 dedos, el segundo y el tercero, haciendo un tacto vaginal. ¿Y cuál es la meta? No tocar el promontorio, porque si se toca el promontorio significa que la pelvis, ese diámetro anteroposterior, es bastante pequeño, es decir, va a medir menos de 11 centímetros, lo cual no va a ser viable. Entonces, con la idea, no tocar el promontorio. Usted tiene que primero conocer su mano y segundo, identificar que va a ser desde la raíz, de la base de la falange proximal hasta la falange, la parte más distal de la falange distal. Y con eso usted va a tener, conoce su mano, va a saber cuánto mide su mano, cuánto mide sus deditos, y con eso hace una aproximación. ¿Y para qué traigo esta imagen? Quiero que vean acá. Entonces la idea es que por esa cavidad pélvica en una mujer pueda pasar el feto. ¿Listo? Ahora, el único que puedo medir es el conjugado diagonal. Y ahora, ¿cómo hago para los otros? Entonces, el conjugado obstétrico, para sacar la medida, va a ser el conjugado diagonal menos 1,5 centímetros. ¿Por qué es tan importante ese conjugado obstétrico? Me voy a volver la imagen. ¿Por qué? Este conjugado obstétrico va a ser el punto, o va a ser la longitud que no se va a poder modificar. Los otros sí pueden ser modificados con los movimientos, con la laxitud de los ligamentos, pero este no. Este es el que me va a determinar realmente si puede pasar. Hay otras formas de evaluar los otros diámetros, entonces se los dejo como parte de su actividad complementaria, la perimetría. ¿Cómo se pueden evaluar los otros diámetros? Se puede evaluar esa velocidad, ese diámetro interespinoso y cómo se puede evaluar, ¿no? Ahora, ya con esto hemos terminado todo lo correspondiente a la pelvis ósea. Ahora vamos a entrar a la cavidad pélvica. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
El cartílago trirradiano es antes de la osificación de los tres huesos. ¿Listo? Como es un cartílago, eso hace parte de una sincondrosis. ¿Listo? Y después osifica y queda una sinostosis. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ya definimos que es cavidad pélvica, ¿verdad? Es el espacio que comprende entre el estrecho pélvico superior y el estrecho pélvico inferior. Ahora bien, vamos a ver que hay unas paredes que lo están delimitando y esas paredes van a ser paredes óseas, musculares y ligamentosas. Vamos a tener un estrecho superior que va a ser su límite superior y el estrecho pélvico inferior va a estar en relación, o más bien, la parte inferior va a estar en relación con un músculo, dos músculos que van a formar el diafragma pélvico. Si ustedes se dan cuenta, miren acá, esto corresponde al estrecho pélvico inferior, pero ese no va a ser mi límite va a ser muscular, y ese músculo tiene una característica que se ve en este corte, no es horizontal, tiene una forma de embudo o de hamaca, lo cual hace que parte del periné esté en relación con nuestra pelvis ósea, en esta parte inferior. ¿Listo? Entonces es muy importante reconocer este músculo, el diafragma pélvico y su ubicación. Ahora, vamos a empezar con las paredes y el suelo. Las paredes, como les he dicho, pues es formadas por músculos, huesos y ligamentos, y vamos a reconocer una pared anteroinferior, una pared lateral, una pared posterior y un suelo. Claro, en esta imagen es una lateral, pero si usted lo complementa con la otra en mi pelvis serían dos laterales, ¿listo? Dos laterales, una anterior inferior, una posterior y un suelo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Miremos esta vista superior, acá ya tenemos todas las estructuras para empezar a identificar. La pared anterior inferior corresponde a la sínfisis púbica, a los cuerpos púbicos y parte de estas ramas. ¿Listo? Siguiente, la pared lateral que tenemos. Entonces, tenemos el hueso coxal, el foramen obturado, su membrana obturatriz y el músculo obturador interno, que es el que estoy señalando. Esto hace parte de la pared lateral o anterolateral. En la pared posterior vamos a reconocer una especie de techo que va a formar la parte superior del sacro, que va a ser el promontorio. ¿Listo? Pero recordemos que no es totalmente cerrado, sino simplemente es una prominencia que se genera por la curvatura que tiene el sacro anterior. Vamos a tener también el coxis como pared posterior y unos músculos que van a ser posterolaterales, que son los músculos piriformes que hemos mencionado que salían por los foramen ciáticos mayores. También están acá las articulaciones sacroiliacas anteriores, parte de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Todo esto, entonces ustedes ven que es parte del ligamento, músculos y huesos que nos están formando en las paredes de la cavidad pélvica. ¿Cuál es el piso? Entonces, el piso tiene forma de embudo. ¿Listo? Una forma de hamaca, está colgando de la pared lateral hacia la pared medial. Va a ser más profundo. Está formado por el diafragma pélvico, que son dos músculos. Todo esto que estoy señalando es el diafragma pélvico, formado por el músculo elevador del ano y el músculo isquiocoxigio o coxigio. Y le vamos a agregar algo que usualmente no se menciona, que son las fascias. La fascia superior y la fascia inferior. ¿Listo? Entonces, diafragma pélvico son elevadores del ano, los coxigios y sus fascias. ¿Listo? Ahora vamos a repasar algo de los músculos. En los músculos identificamos dos grupos. Un grupo que va a ser extrínseco prácticamente, porque va a tener acción que va a ser el músculo piriforme y el músculo obturador interno. Y el otro grupo que es propiamente de nuestro diafragma pélvico, que va a ser el músculo elevador del ano y el músculo coxigio. Entonces, ustedes ven acá los cuatro músculos que estamos mencionando. Vamos a iniciar aquí con obturador interno y el
piriforme. Se me fue aquí, ese es el nombre antiguo, piriforme. ¿Listo? Acá, entonces, ¿qué tenemos? Músculo piriforme está en relación con el sacro, con el segundo, tercer y cuarto foramen sacro y parte del ligamento sacrotuberoso, parte del sacroespinoso, y va a emerger por el foramen ciático mayor para llegar hacia el trocánter mayor. Es un músculo pelvitrocantérico cuya función con la obturador interno va a ser rotación lateral y estabilización de la articulación coxofemoral. Vamos a tener el otro músculo que ustedes ven acá que está prácticamente tapizando la cara endopélvica de la membrana o del foramen obturador y la membrana obturatriz, que va a ser el obturador interno. Presten atención a este músculo. ¿Listo? ¿De dónde está originándose? Entonces, en los rebordes óseos del foramen obturador, es decir, parte de la rama superior del pubis, parte del cuerpo del ilion, parte del cuerpo del isquion y la rama isquiopúbica de la membrana obturatriz, y recuerden que deja un pequeño espacio para el paso de las estructuras neurovasculares. Ahora, este músculo y su parte tendinosa van a emerger por el foramen ciático menor para insertarse en el trocánter mayor del fémur. Igual, yo mencioné el músculo pelvitrocantérico, rotación lateral y estabilización. Ahora, ¿por qué este es importante? Porque este músculo va a estar en parte de cavidad pélvica y parte del perineo. ¿Listo? Miti-miti. Cavidad pélvica y perineo. Entonces, muy importante que tengan en cuenta el volumen, la estructura de este músculo para comprender nuestras regiones. Acá tenemos otro músculo, estamos agregando el músculo isquiocoxígeo, desde la espina isquiática hasta sacro y coxis. Es un músculo que ustedes ven que está en relación con qué ligamento? Sacroespinoso. Se considera que partes de sacroespinoso, los dos coexisten, y el sacro tiene unas fibras más profundas que prácticamente están fusionadas porque es la parte aponeurótica de este músculo. Este músculo puede ser parte muscular, parte aponeurótica. Ahora le vamos a agregar, fíjense bien cómo cambia la imagen, el elevador del ano. ¿Y qué pasa acá? Veo solo una parte del obturador interno, la otra no la veo. ¿Por qué? Porque el elevador del ano me está dividiendo ese obturador interno. Miremos acá, obturador interno va a tener 3 porciones. Clásicamente se identifican 3 porciones. Y es muy importante que me escuchen acá porque en los textos que van a leer van a ver algunas diferencias. ¿Listo? Las 3 porciones van a ser el músculo puborectal, el músculo pubocoxígeo y el músculo iliocoxígeo. ¿Listo? Ahora, disposición de las 3. El músculo puborectal es un músculo que va a ser más medial, pero inferior, es decir, una vista superior y un globo. El músculo puborectal se va a originar de la sínfisis pubis y cuerpo y va a ir en relación hacia posterior del recto. Va a formar un asa, el asa puborectal, que me va a generar una flexura al recto, es decir, en esa continuidad del recto con el canal anal. ¿Listo? Y es muy importante para la continencia fecal. El siguiente músculo va a ser un músculo más plano, que es el músculo pubocoxígeo, pero este es un poco superior, como lo he mencionado. Es un músculo que está originándose lateral al puborectal, parte también de este engrosamiento que ustedes ven acá, que es de la fascia del obturador interno. Y acá le vamos a llamar el arco tendinoso. ¿Listo? Del obturador, del elevador del ano. Arco tendinoso del elevador del ano. Entonces, ¿qué pasa? La fascia a este nivel se engrosa y me va a generar un punto de inserción muscular para la porción más lateral del pubocoxígeo. ¿Listo? Las fibras del pubocoxígeo entonces se van a dirigir hacia medial y van a estar en relación con estructuras de la línea media. ¿Listo? ¿Qué estructuras yo tengo en línea media? ¿Qué estructuras tengo en línea media? Vejiga, ¿qué más? Bueno, el vejiga uretra, ¿listo? ¿Qué más? El recto, entonces el recto canal anal, sí, ¿qué más? En la mujer, vagina, ¿listo? Sí, aquí va a estar vagina. Entonces, es muy importante empezar a entender qué está aquí en la línea media, porque
fibras del tubo coxígeo van a estar en relación con estas estructuras. Ya las vamos a abordar. ¿Listo? Otras fibras van a ir hacia la parte posterior y van a formar un rafe, que es el rafe, el anocoxígeo, el ligamento anocoxígeo. Es esa estructura que ustedes ven acá blanquecina. ¿Listo? Que va a estar posterior al recto y va a fijarse hasta el sacro y coxis. Ahora, la parte más lateral de nuestro arco va a permitir el origen del músculo de una porción que es el iliocoxígeo. Esta no está muy bien desarrollada, pero la identificamos aquí como la parte más posterior y también sus fibras van a confluir hacia la parte media y se van a insertar en sacro y en coxis. Van a ser también, repito, partes del ligamento anocoxígeo. Y de ahí la importancia que ahora tiene nuestro coxis, porque va a ser fundamental en la inserción del músculo levadular. Ahora, como lo hemos visto, entonces en esta vista superior vamos a identificar solo dos porciones. ¿Cuáles porciones? La más medial va a ser la cubocoxígea y la más lateral va a ser la iliocoxígea. ¿Listo? No vemos acá la cuborectal. ¿Por qué? Porque dijimos que era la más inferior. ¿Listo? Medial e inferior. Y acá la vamos a ver. Entonces, músculo con la porción cuborectal. ¿Listo? La porción cuborectal. Esta imagen es de Moore y la traigo para que ustedes vean que las fibras más mediales del tubo coxígeo van a estar en relación con estructuras de la línea media. ¿Cuáles? Entonces, en mujer, entonces vamos a tener vagina, y van a tener unas fibras tubovaginales, vamos a tener unas fibras que van a concluir entre la parte posterior de vagina y ano, que va a ser el cuerpo perineal, van a concluir ahí y se llama músculo puboperineal, y otras fibras que van a estar en relación con ano, entonces el músculo puboanal, sí, porción puboanal, ¿listo? Del tubo coxígeo. En el hombre que vamos a tener la próstata, ¿verdad? Y la uretra, entonces vamos a tener acá una porción que se llama músculo puboprostático, otra que llega al cuerpo perineal, que va a ser el tubo perineal, y finalmente las que están en relación con ano, puboanal. Y estas fibras puboanales van a mezclarse con los esfínteres anales. ¿Listo? Y con esto hemos abordado estas tres porciones del músculo elevador orbital. ¿Listo? Miremos la siguiente imagen y aquí comprendemos un poco más el elevador del ano. Y principalmente la porción puborectal. Dijimos que era la más medial, que se va hacia inferior, y miren lo que le pasa al recto y la zona flexura. Es justo en esa unión, o esa continuidad del recto con canal anal, y eso que hace que aquí vamos a generar un ángulo, usualmente el ángulo es de 90 grados y nos va a permitir la continencia fecal en la ampolla rectal. La contracción es tónica, o sea, es permanente, pero cuando por estímulo se decide fecar, ese ángulo se vuelve obtuso, se va a relajar el músculo, y ahí sí cambia de 130 a 140 grados, y al eje estar más vertical, pues va a haber una deposición, una salida en la arteria fecal. Por lo tanto, este músculo es sumamente importante, y como hemos dicho, el tubo coxígeo también va a tener fibras en relación al agua. ¿Listo? Vemos aquí entonces parte de estas del músculo elevador del ano, sus dos porciones, tubo rectal y tubo coxígeo. ¿Listo? Y aquí quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Miremos acá entonces estas imágenes y ahora ya les hemos agregado los órganos. ¿Listo? Entonces, cavidad pélvica con órganos. ¿Qué tenemos aquí? Esto es hombre o mujer. Hombre, ¿verdad? Tenemos vejiga, próstata, y en la parte posterior está el recto. Miren cómo cambia el eje del recto con el canal anal, y acá tenemos que identificar entonces que lo que mira el músculo puborectal, parte de la orbela. ¿Listo? Tenemos las paredes, miren, pared lateral, pared posterior, pared anterior inferior y nuestro pies. ¿Listo? ¿Qué más vamos a identificar? Entonces,
logramos comprender aquí que el elevador del ano va a estar insertado, originado de una fascia que se genera del obturador interno. Y con eso les muestro esta imagen. ¿Listo? ¿Qué músculo es este? Pared lateral, obturador interno. Y esto, entonces, es el arco tendinoso del ano. Miren cómo hemos dicho que se genera una división de ese obturador interno superior al elevador del ano e inferior. ¿Y con esto qué pasa? Estamos hablando que esto es cavidad pélvica y esto ya no es cavidad pélvica. ¿Qué es esto? Periné. ¿Listo? Y muy importante que el elevador del ano, por la dirección de sus fibras, que son más superiores lateralmente, inferiores medialmente, me divide ese músculo obturador interno en dos, una parte de cavidad pélvica y otra en periné. Y ahora le vamos a agregar algo. Fíjense acá que esta es la fascia del obturador interno. ¿Listo? Yo tengo un pulso pésimo, entonces me perdonarán esto. Mejor. Menos mal no fui francotiradora, pero acá ustedes pueden ver en la parte superior, entonces el engrosamiento de esa fascia del obturador interno, que va a ser el arco tendinoso. Y miren que en la pared también acá inferior vamos a tener otro engrosamiento que va a corresponder al paso del paquete nerviovascular nervio pudendo y arteria vena pudenda interna. Este conducto es muy importante, es el conducto pudendo-conductoral, formado también por el engrosamiento de esa fascia obturativa. ¿Listo? Muy bien. Miremos esta vista superior. Bueno, a este nivel estamos en recto, ahora vamos a verlo en la parte más anterior, en el borde coronal. ¿Listo? Parte más anterior porque ahora ya no tengo recto, sino tengo vejiga y tengo próstata, ¿verdad? Y nuevamente identificamos músculo elevador del ano. Músculo elevador del ano. Y acá tengo el elevador del ano y también voy a tener entonces este músculo que dijimos que es obturador interno, ¿listo? Y fíjense cómo la fascia nuevamente se engrosa acá formando el arco tendinoso. Aquí ya no tenemos nuestro canal porque ya las estructuras se han ramificado, pero logramos ver que entre el elevador del ano y el obturador tenemos un tejido adiposo. Esto también hace parte del periné. ¿Listo? Y lo vamos a ver más adelante, que son los recesos anteriores de las fosas isquioanales. Esta zona que vemos acá es el periné también, parte de los genitales. Entonces, hasta el momento deben tener ya claro qué es cavidad pélvica, qué es periné y cuáles son los límites. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y es una vista inferior. ¿Listo? Nuevamente estrecho pélvico inferior, ustedes ya lo están delimitando y acá estamos viendo profundo músculo, el elevador del ano, agreguemos el oxígeno, entonces diafragma pélvico, ¿listo? Y miren cómo ese diafragma pélvico entonces va a estar dentro de la parte más inferior, la pelvis ósea, va a tener un relleno adiposo que va a corresponder a las fosas isquionales, que fue lo que vimos en la parte, en los dos cortes, en la parte más posterior y en la parte anterior, ¿listo? Entonces miren aquí, el elevador del ano, no se ve porque tengo ese relleno adiposo, que se va a ir hacia anterior también formando los recesos anteriores de las fosas isquionales. Lo que vemos ahora es parte de lo que es la membrana perineal, que se va a fijar en ese estrecho, la parte anterior del estrecho pélvico, y que me va a permitir el sostén de estructuras eréctiles de los genitales externos, tanto femeninos como masculinos, que lo vamos a abordar más adelante. ¿Listo? Y ahora le vamos a agregar tejido conectivo y se va a volver más interesante. ¿Listo? Ya sabemos que hay una porque tengo una intermitencia. Entonces, ya sabemos que hay fascias que están en relación con nuestros músculos. Entonces, como están en la parte de la pelvis, vamos a decir que son las fascias esféricas. Y si están en relación con la pared, le vamos a decir que son fascias pélvicas parietales, ¿verdad? Entonces, las fascias que van a revestir los músculos
Todos los músculos que hemos mencionado van a formar parte de esa fascia pélvica parietal. Miren acá en verde encontramos el del ano, obturador interno, posterior va a estar coxillo, va a estar músculo piriforme. Entonces, estos van a ser parte de esa fascia pélvica. Está en verde. Y ahora vamos a ver otras estructuras, otra fascia que va a estar en relación ahora con las vísceras. Y esas vísceras dijimos que estaban en la línea media. Ahora esa fascia se va a llamar fascia pélvica visceral, ¿verdad? Y va a ser un continuo, como lo hemos trabajado siempre, unas estructuras continuas. Voy a pasar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo más importante acá? Reconocer que es continuación de la fascia abdominal, que es un tejido conectivo que va a ocupar espacio entre el peritoneo y las paredes y suelo de la cavidad pélvica. Y van a servir de sostén y fijación y de pasaje de estructuras neurovasculares. ¿Listo? Y con esto nosotros vamos a distinguir, como mencionado, una parietal y una visceral. Miren esta imagen y reconocemos entonces que hay una fascia pélvica parietal, cubierta de los músculos pélvicos, ya hablamos, entonces todos los músculos anterolateral, posterolateral y el suelo. Y las fascias acá a resaltar van a ser la del obturador interno, que va a formar el arco tendinoso del elevador del ano. Y en la parte inferior, que me va a formar el conducto pudendo. ¿Listo? Hacia la parte posterior ustedes ven una fascia, que es la continuación del mesosigmoide, que se va a denominar la fascia presacral. ¿Listo? Y eso va a ser la fascia pélvica parietal. ¿Dónde va a confluir? En la parte inferior, en el suelo. Ahora, la fascia pélvica visceral, que dijimos que está en relación con las estructuras, también me sirve para permitir el paso de las estructuras neurovasculares. Y nos va a formar unas vainas, ¿sí? Unos que los vamos a identificar como ligamentos, ¿listo? Pero es la misma fase, simplemente que va a estar engrosada, formando un paquete. Su estructura es variable, membranosa, areolar o adiposa. Y esto es importante reconsiderarlo porque en los diferentes textos suelen hablar como si fueran diferentes, pero nosotros lo vamos a trabajar como fascia pélvica visceral. ¿Listo? Van a formar dos tabiques, las fascias. Vamos a tener un tabique sagital, que acá lo estamos viendo, dos tabiques sagitales al lado y lado de las estructuras de la línea media, y se va a llamar el arco tendinoso de la fascia pélvica, o, como lo decían los antiguos, tabique sacro, recto, génico, bésico, pubiano. ¿Listo? ¿Y por qué este nombre tan largo? Porque nos está indicando las estructuras en las que está comunicando. ¿Listo? Es decir, todo acá en línea media. Del sacro al recto, del recto a los genitales, a la vejiga, a la próstata y al pubis. ¿Listo? ¿Y qué me va a servir? De sostén. ¿Cuál es el nombre que podemos trabajar también? Como arco tendinoso de la fascia pélvica. Y esto es la confluencia justo ahí entre la fascia pélvica parietal y la visceral. ¿Este concepto está claro? ¿Sí? Listo. Porque ahora le vamos a agregar. Lo vamos a dividir. ¿Listo? ¿Qué le vamos a agregar? Entonces, ahí con sus porciones vamos a reconocer. Esto es mujer y esto es hombre. ¿Listo? Y vamos a reconocer un ligamento que va al pubis en la vejiga. ¿Listo? Se llama ligamento pubovesical. Después, uno que está comunicando del pubis al útero, entonces, ligamento útero-vesical. Que sigue del útero al sacro, ligamento útero-sacro, hace parte del sacrogenital. ¿Listo? Sacrogenital es el término amplio, acá específico, entonces útero-sacro. En color naranja, azul y morado tenemos esos tres ligamentos que hacen parte de ese tabique sagital, que hacen sostener las estructuras de la línea media. ¿Listo? En el hombre que tenemos, reconocemos dos. Uno, que es el cubo prostático. Aquí, si ustedes ven, está en relación con la vejiga. La imagen sería más precisa si abordara un poquito más hacia inferior en relación con la próstata, ¿verdad? Y tenemos otro que es en la parte posterior del sacrogenital, que se llama acá recto prostático. ¿Listo? Entonces, miren en naranja los cubos vesicales
prostático, ¿listo? Y tenemos en morado pues, la lámina posterior en relación con, en la mujer, con el útero al sacro y en el hombre de la vejiga, la próstata, al sacro, ¿listo? Y acá se denominan de forma diferente, pero tienen la misma idea, sostener mediante un tabique continuo sagital las estructuras de la línea media. ¿Listo? Seguimos. Ahora, como dijimos que es un continuo desde la pared abdominal, desde este tejido conectivo de la pared abdominal, ahora tenemos que llevarlo hacia la parte media. Y vemos acá de la parte lateral, tejido conectivo que va en la mujer hacia la vejiga, hacia el útero y hacia el recto. ¿Listo? Y en el hombre hacia la vejiga, órganos genitales masculinos y hacia el recto. ¿Listo? ¿Eso queda claro? Tenemos uno sagital y tenemos unos transversales. Ahora le vamos a poner nombre a los transversales. ¿Listo? Inicialmente se considera que se llama la banda hipogástrica, que va a tener 3 láminas. Una lámina que es la más anterior, que está en relación con la vejiga, el ligamento lateral de la vejiga, uno que está en relación con el cuello istmo del útero, que va a ser el ligamento cardinal o cervical transverso, y en la parte posterior vamos a tener el ligamento lateral del recto. ¿Listo? Concepto claro, viene lateral y va hacia medial, son ligamentos transversos. Y con eso entonces vamos a tener cómo está llevando estructuras neurovasculares a cada una de estas regiones. ¿Listo? En el hombre vamos a reconocer entonces ligamento lateral de la vejiga, vamos a tener uno que está en relación con estas estructuras de los genitales internos, que va a ser un tabique, más o menos el tabique rectovesical, y en relación con el recto vamos a tener el ligamento lateral del recto. Es decir, son 3 tabiques transversales. ¿Listo? ¿Cuál es la finalidad nuevamente? Miren esta imagen tan bonita. Tengo acá una arteria que me tiene que dar ramas hacia nuestras diferentes estructuras. Este es un corte coronal del hombre, ¿verdad? La cavidad pélvica masculina. Esta arteria ustedes ya saben que será la arteria ilíaca interna y nos está dando ramas para nuestras estructuras del lineamiento. Ahora, estas estructuras, aquí, entonces los nombres antiguos de los ligamentos que les acabo de mencionar son la aponeurosis umbilico-prevesical. ¿Y por qué ese nombre lo tenemos que reconocer? Porque nos está llevando la arteria umbilical que se va a obliterar, y recuerden que nos va a formar el ligamento umbilical medial, ¿verdad? Y tenemos la arteria vesical superior que puede salir directamente de la arteria umbilical, ¿listo? Como la parte permeable, la vesical superior. Siguiente, el ligamento transverso es el mismo cardinal, cervical transverso, o también en el hombre aponeurosis prostatoperitoneal o tabique rectovesical, lo mismo que hemos mencionado. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta entonces ese nombre? Porque por ahí va a pasar la arteria uterina, ¿listo? En la mujer y en el hombre, la vesical inferior. La arteria uterina para el útero y la vesical inferior para vejiga, próstata y todo lo que es conducto diferente y vesículas seminales. Por último tenemos los ligamentos rectales o aletas del recto, el ligamento lateral del recto, y nos va a llevar la arteria rectal media. Y con esto ustedes ya identifican las 3 estructuras que están acá señaladas. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿No? Muy bien. En resumen, tenemos 2 tabiques sagitales, ¿listo? Y 3 tabiques transversales. Y con eso tenemos unos compartimientos. A esos compartimentos se les van a denominar celdas. Tenemos una celda medial visceral, ¿listo? Que puede ser 3 o 2 dependiendo del sexo, ¿verdad? Y tenemos 2 laterales. Las laterales ya reconocemos que es donde están pasando las estructuras endovasculares. Y vamos a reconocer 2 espacios principalmente, un espacio que es posterior al pubis o anterior a la vejiga, que es el prevesical o retropúbico, y uno que es anterior al sacro,
o posterior al recto, es lo mismo, ¿verdad? Que se va a llamar recto rectal o perisaco. ¿Listo? Son los dos espacios que vamos a trabajar. ¿Listo? Y con eso ya hemos dividido nuestra cavidad pélvica, gracias a estos tabiques, a estas fases. ¿Preguntas? ¿No? Ay, digámosle una cosa más. El peritoneo, como dijimos que es una cavidad endopélvica, ¿verdad? Hay algo que me lo va a delimitar, que es el peritoneo, ¿verdad? Adicional a nuestro estrecho pélvico superior. Y ustedes ven acá en azul el peritoneo, y el peritoneo nos está tapizando las caras superiores y anterolaterales de ciertos órganos, ¿listo? Como la vejiga, en este caso, el recto. En la mujer sería con el útero, ¿verdad? Le agregamos el útero. Entonces acá tenemos una imagen otra vez del corte sagital y acá tenemos una vista superior. Estamos viendo en esta imagen de Netter cómo está esa membrana más interna que es el peritoneo tapizando nuestras estructuras de la cavidad pélvica. Yo ya sé que esto es cavidad pélvica. ¿Listo? Incluso vamos a reconocer que ese peritoneo va a estar bien adherido a las estructuras, excepto en una parte aquí, en la cara superior de la vejiga, porque la vejiga tiene una característica, contiene orina, almacena orina, y va a hacer que esa vejiga cambie de tamaño, ¿verdad? Y ese cambio de tamaño tan rápido que se genera, entonces necesita que el peritoneo sea más flexible. Por lo tanto, aquí sí va a tener, digamos, una capa extra de tejido conectivo, extraperitoneal, pero el resto va a ser más adherido. ¿Listo? Y con eso entonces vamos a identificar ciertas características aquí. ¿Listo? Vamos acá otra imagen. En esta ampliación que vamos a reconocer que el peritoneo está tapizando en el hombre diferentes estructuras que están en la cavidad pélvica. ¿Listo? Por ejemplo, acá, ¿esto qué es? El uréter. Ese es el uréter que tiene una porción pélvica, ¿verdad? Y acá tenemos el conducto deferente. Entonces vamos a tener unos pliegues del peritoneo sobre estas estructuras que van desde la pared lateral hacia medial. ¿Listo? Y también reconocemos entonces que se forma un espacio. Todo esto se va a llamar un espacio subperitoneal o mejor pelvis subperitoneal para reconocer la posición de las estructuras respecto al peritoneo. Acá vemos como la vejiga tiene en la cara superior un revestimiento de peritoneo y también aquí en la parte posterior en relación con su base vamos a tener parte recubriendo vesículas seminales, ampolla el conducto deferente, pero después se vuelve a replegar sobre el recto. Y esta va a ser la parte más inferior, la reflexión más inferior. Creo que la hemos visto en un cadáver que tenía líquido ahí. Esto es un fondo de saco, es el fondo de saco vésico, recto vesical, perdón, o fondo de saco de Douglas. ¿Listo? Muy importante. Esto ocurre en el hombre, ustedes ven después la continuación hasta superior y lateral del peritoneo. En la mujer, en la mujer, como tenemos el útero, ahora se forman dos reflexiones. ¿Listo? Miremos acá el peritoneo sobre la vejiga y aquí se forma una reflexión sobre la cara vesical del útero. Esto sería un fondo de saco vesicouterino. ¿Listo? Ahora, miren, recubriendo el peritoneo, parte de ese útero y se va hacia lateral y ahí adquiere otro nombre que lo vamos a ver en genitales internos femeninos, que va a ser el ligamento ancho. Es el mismo peritoneo, pero se denomina de otra forma. ¿Listo? Ligamento ancho. Ahora, miren cómo va hacia la cara intestinal del útero y viene una reflexión sobre parte vagina y sobre recto. Y ahí se va a llamar el fondo de saco recto uterino o de Douglas. ¿Listo?
Es un epónimo que nosotros usualmente no usamos epónimos, pero en este caso en clínica se usa bastante. ¿Listo? Y nuevamente ustedes ven cómo ese peritoneo se continúa hacia superior y hacia el lateral. ¿Listo? En esta imagen vamos a identificar entonces lo que correspondería a la celda visceral media, ¿listo? Y a las celdas laterales. Identificamos todas las estructuras, aquí estaría el tabique sagital, ¿listo? Tabique sagital que se continúa acá con estos que son los ligamentos uterosacros hacia el sacro. Y vamos a reconocer entonces también en la parte lateral las celdas laterales. Fíjense que el peritoneo en las celdas laterales está prácticamente adherido, ¿listo? Y se va hacia las paredes. Por lo tanto, se logran identificar bien estructuras neurovasculares o, por ejemplo, el uréter en hombre y mujer y el conducto diferente de menor. ¿Listo? Entonces, la tarea que ustedes tienen es reconocer todas esas reflexiones que se generan en el peritoneo ya en cavidad peritoneal. ¿Listo? En cavidad peritoneal. Y bueno, con eso vamos a dejar hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces nos vemos la